Aleluya. Buenas tardes. Dios te bendiga. Es un gran honor para mí predicar la palabra de Dios esta tarde hoy. Amén. That is all the Spanish I'm going to speak. Ese es todo el español que voy a hablar hoy. Amen. God bless you. Please be seated. Dios les bendiga, puede tomar The asiento. presence of God is in this house. La presencia de Dios está en esta casa. I say that again. The presence of God is in this Voy a house. repetir eso, la presencia de Dios está en este lugar. The power of God is manifest here. El poder de Dios se ha de manifestar aquí. And it is exciting to hear what God has been doing in your church. Y es emocionante escuchar lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Pastor David talked about visiting us in Singapore and looking at our building. El pastor David nos habló de visitarnos en Singapur y ver nuestro edificio. But I come to your church and I look at your land. Pero yo vengo aquí a tu tierra y veo que tienen tanta tierra. And the beautiful sanctuary that you are Y de in. verdad tienen un santuario muy hermoso. But more important than what we have in our physical buildings, Pero más importante que lo que tenemos en nuestra infraestructura física it is the love and the power of God that is at work in our lives. es el amor de Dios que está operando en nuestras vidas. It is the anointing that God wants to pour into us. Es la unción que Dios quiere derramar en nosotros. And I believe this afternoon God is going to do something in our midst. Y yo creo que en esta tarde Dios va a hacer algo entre nosotros. Amen. How many of you believe that? ¿Cuántos lo creen? Hallelujah. I bring you greetings from Trinity Christian Center. De verdad les traigo saludos de Trinity Christian Center. We thank God for the privilege to be in partnership with you all these years. De verdad le damos gracias al Señor por el privilegio it de is our poder honor estar to come asociado con alongside. ustedes. Es un honor caminar con ustedes. And we rejoice that God is breaking forth powerfully in churches all over the Y world. de verdad le damos gracias al Señor por los rompimientos que está provocando en todo el mundo. I know that God is pouring out His Spirit in a whole new way all around the world. Sé que Dios está derramando su espíritu de una forma diferente y nueva alrededor del mundo. In these last days, there are so many things that are uncertain. En estos últimos días hay tantas cosas inciertas. We just took a moment to pray for the attack on Iran, on Israel. from Acabamos de Iran. tomar un momento para orar por Israel y el ataque de Irán. We are living in the last days. Estamos en los últimos días. There is so much uncertainty. Hay mucha incertidumbre, But there is one thing that never changes. pero hay algo que nunca cambia. God is good Dios es bueno and God is in control. y Dios tiene el And control. God has called us as the Y church Dios nos ha llamado como to iglesia walk in His power, para caminar en su poder, to bring His love to this world. para traer su amor a este mundo. And so I rejoice also at your theme that you are in on being spiritual. Y me gozo con ustedes en esta temática de esta serie en ser una iglesia espiritual. I know you're talking, you're on a series, this 2 weeks on prayer. Están en este tiempo en la serie enfocados en la oración. So this afternoon, I want to share with you on this message entitled Supernatural or Shriveled Faith. Esta tarde quiero compartir en este tema llamado una fe sobrenatural. Fe sobrenatural o marchita. Is your faith supernatural or Es is your tu- faith shriveled up? ¿Es tu fe supernatural o sobrenatural o es marchita? I want to talk to you about stretching in prayer. Quiero hablar de cómo nos estiramos en la oración. Last night when I came back to the hotel room, Anoche cuando regresé al I hotel was clearing a little bit of my work. estaba saliendo de algunas cositas de And trabajo I decided to have an earlier night because we've been on the road for a while. y decidí acostarme temprano porque hemos estado trabajando fuerte. So I went to bed maybe about 10:30. Así que como a las 10:30 me acosté. In the middle of the night, about 3 o'clock in the Y morning, como a las 3 de la mañana, I suddenly woke up de repente me levanto with a bad cramp on my leg. y me dio como un calambre. I mean, suddenly it cramped. I don't know what I was doing, but the cramp woke me up. De repente el calambre me levantó. I had to jump out of bed and stretch my legs for a while. Tuve que levantarme y tratar de estirarme un poco. And then I realized that for this past 1 week, Y de pronto entendí que la última semana see, we were in Barranquilla with Pastor Frank, estamos en Barranquilla and he has been feeding us so much. y allá los alimentan demasiado. Breakfast we eat, Sorry.
Breakfast, we are eating. Desayuno comemos. Then we go for meetings and he feeds us food. Después en las reuniones más comida. And he brings us to eat this big lunch. Y después almuerzo más comida. Oh, chicharrón, Chicha. rodillo. And then we go for our night meetings. Y después vamos a los servicios de la noche. And then we eat again at night. Y después de que salimos de los servicios I a realized comer we had otra been vez. eating and eating. Y hemos comido y And comido we y comido. I didn't exercise for one whole Y week. en una semana no hice ejercicio. And so the result of that last night, I got a really Y bad creo cramp. que lo que pasó anoche, esa noche intensa, endemoniada, fue lo que pasó. Now, as we grow older, En la medida en que nos envejecemos. how many of you know that stretching is so important? ¿Cuántos saben que a veces hay que estirarse? Amen. You know, when I was younger, I would exercise and I never think about stretching. ¿Sabe? Cuando era más joven yo hacía ejercicio But y now- nunca pensaba en el estirarme, en la necesidad de estirarme. But I realized that stretching more and more is so important. Pero ahora entiendo que cada vez es más importante el estirarse antes de hacer ejercicio. Stretching helps our body to be able to function effectively, El estirarse le ayuda a tu cuerpo para poder funcionar de manera and adecuada. it enables our muscles to become stronger. Y hace que tus músculos se hagan más fuertes. And so today I want to talk to you about stretching in your prayer. Por eso hoy quiero hablarles de estirarnos en nuestra vida Because de many oración. times Christians, our prayer life is filled with, God, I need you to bless me. Porque muchas veces nuestra oración está llena de Señor, bendíceme. But there is so much more in the prayer that we can make to God. Pero hay mucho más que simplemente pedirle a Dios. Today I want to share with you how you can have a supernatural faith. Hoy quiero compartirte de cómo obtener una fe That sobrenatural in your faith and in your prayer you can believe God for the supernatural breakthroughs. para que tu fe en tu oración puedas creer en milagros sobrenaturales. You can experience all that God desires in your life, in your family, in your work. Puedes experimentar en esa vida de oración todo lo que quieres para tu familia, para tu vida, para tu trabajo. That Grace Español will continue to see growth and breakthroughs over and over again. De tal manera que Grace en español siga viendo rompimiento tras rompimiento tras rompimiento. So turn to your neighbor and tell them, stretch. Así que dile a tu vecino, estírate. Amen. I'm going to invite Pastor Frank to read to us Matthew chapter 12, Así que vamos a leer Mateo capítulo 12, verses 9 through to 14. desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Let's look at the word of God together. Vamos a ver la palabra del Señor juntos. Y dice así: pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. Versículo 10 dice: y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa la mano y la saca? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo? Entonces dijo el hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. El versículo 14 dice: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Amen. Amén. Now, the Bible tells us here in verse 9 that Jesus was departing from one place and going to another place. El versículo 9 dice que Jesús estaba saliendo de un lugar y se dirigía a otro lugar. I want you to know that the anointing of God is always moving us forward. Sabes, quiero que sepas que la unción de Dios siempre nos va a llevar hacia adelante, a avanzar. And so as we grow in faith and as we grow in prayer, Y al crecer en la oración y al crecer en fe, we must be prepared that God will always be moving us forward. tenemos que estar preparados para que el Señor siempre nos esté llevando a avanzar. God doesn't want you to stagnate in your faith. Dios no quiere que te estanques en la fe. God doesn't want you to become
become inward looking. No quiere que te enfoques solo en ti mismo. Because there is something else that God wants to do through you. Porque hay algo más que Dios quiere hacer There is contigo. someone else that God wants to bless through you. Hay alguien más que Dios quiere bendecir a través de There ti. is another miracle that God wants to work through your Hay otro life. milagro que Dios quiere hacer a través de tu vida. And so the anointing of God always moves us forward. Así que la unción de Dios siempre nos llevará a avanzar. I want to encourage you, keep moving with God. Así que hoy te quiero animar, sigue moviéndote con Dios. Keep moving with the Spirit. Sigue moviéndote con el But there's Espíritu. another truth that is found in this Pero hay passage. otra verdad que encontramos en este There will pasaje. always be enemies that will come against your faith. Siempre habrán enemigos que vienen en contra de tu fe. Jesus had come on earth to bring the good news to the world. Jesús vino a traer buenas nuevas para el He mundo. had come for the salvation of Él humanity. vino por la salvación de la humanidad. He was here to do miracles and healing. Él estuvo sobre la tierra para hacer milagros, sanar enfermos. But he continued to face enemies that came against him. Pero continuamente tenía que enfrentar a aquellos enemigos que venían en su contra. As you continue to grow in your faith, En la medida en que tú creces en la fe, there will be enemies that will come against se you. levantarán enemigos en tu contra That will come and push you backward in your growth. que querrán hacerte retroceder en tu crecimiento. As Grace Espanol continues to do what God has called you to do En la as a medida en church, que Grace Español sigue avanzando hacia las cosas que Dios quiere que haga, there will be enemies that will come to distract you. habrán enemigos que querrán distraerlos. But today, let's continue to keep moving forward. Pero hoy necesitamos seguir avanzando. Decide today you will stretch your faith in prayer. Hoy tienes que tomar la decisión, me voy a estirar en mi vida de oración. And you will see greater impact in all that God is doing Y in our voy midst. a ver un mayor impacto en todas las cosas que estoy haciendo por el Señor. Amen. From this passage of scripture, En este pasaje de la I want to Escritura share with you some truths about stretching your faith in quiero prayer. hablar de algunos principios de cómo estirar tu vida de The oración. first thing we must do, Lo primero que tenemos que hacer, defy your limitations. define tus límites. Defy your limitations. Define tus límites. You know, the world will continue to lock us in our limitations. Sabes que el mundo tratará siempre de encerrarnos en nuestras The limitaciones. devil will continue to tell you there are many things you cannot do. El diablo continuará diciéndote hay muchas cosas que no puedes In hacer. the passage we read, Pero el pasaje que leemos, the Pharisees came to Jesus los fariseos llegaron donde Jesús and they asked him this y question: le hicieron esta pregunta: Is it lawful to heal on the Sabbath? ¿se puede sanar de acuerdo a la ley en el día sabático? Now, they had called for a man with a shriveled hand to be in the temple. Había un hombre paralítico que estaba en el templo. They were setting Jesus up for this Ellos situation, lo habían puesto ahí, estaban colocándole una trampa, knowing that Jesus was going to pray for that man and heal him. sabiendo que Jesús iba a orar por esa persona y la iba a sanar. And then they asked him this question: Y le hicieron esta pregunta: Is it legal to heal on the Sabbath? ¿será legal sanarlo en el sabbat? Now you must understand, in their culture, Tienes que entender, en esa cultura, in their theology, en su teología, first of all, the law taught them that sicknesses were a direct result of sin. la ley les enseñaba que las enfermedades eran resultados del pecado. In other words, they were saying to Jesus, this man that is here, Así que ellos decían, este hombre aquí, his hand is shriveled su mano está como está, because he has been a sinner. porque él ha pecado. That was the limitation they were putting on Jesus and on this man who needed Esa healing. era la limitación que estaban colocando sobre ese hombre y sobre Jesús. And then secondly, they were saying to Jesus, by our law, you cannot do a healing, you cannot perform a healing on the También le estaba Sabbath. diciendo, de acuerdo a la ley, usted no puede sanar un sábado. In other words, there were limitations to this man experiencing his En miracle. otras palabras, habían limitaciones para que este hombre experimentara esa First of all, he was told that his condition is a result of his own sin, his own doing. Primero, estaban diciendo que su condición era el resultado de su pecado. You know, very often the world will tell you Sabes, muy a menudo el mundo te dirá that you deserve the consequences you're facing que today. tú te mereces lo que estás viviendo. You deserve what you are facing and going through. Tú te mereces
aquello por lo que estás And then pasando. the world says you have to go through the normal process. Y el mundo te dice, para salir tienes que pasar por el mismo proceso. And that is another big situation and challenge in our world today. Y ese es otro desafío del mundo hoy. You know, the Jews, they didn't have any problems with being blessed on the Sabbath, ¿Sabes? Los judíos no tenían ningún problema con ser bendecidos el sábado. but they have a problem doing good. Pero sí tenían problemas en hacer lo bueno. You know, sometimes in our prayers, ¿Sabes? Muchas veces en nuestra we have oración no problem saying, God, will you bless me? no tenemos problema diciéndole, Señor, bendíceme. Give me a good job. Dame un buen trabajo. Help me find a good life partner. Ayúdame a encontrar una pareja. But we don't know how to pray for God's miracle to happen through us. Pero no sabemos cómo orar para que Dios haga milagros a través de The nosotros. world has put a limitation in our lives. El mundo ha colocado límites en nuestras Our vidas. understanding of God has put a limitation in our lives. Nuestro entendimiento de Dios coloca límites en nuestra And vida. today, God wants us to defy these limitations Y again. Dios hoy quiere que definamos esas limitaciones. Many things in this world will tell you you cannot find your breakthrough. Muchas cosas en este mundo te dirán, no podrás encontrar ese rompimiento. Many times we feel that we just have to try and survive. Muchas veces sentimos que simplemente tendremos que sobrevivir. But I say to you today, Pero te digo hoy, God wants you to break through every limitation in your Dios life. quiere que puedas tener un rompimiento en todas las limitaciones de tu God vida. wants you to step into your supernatural. Él quiere que penetres, que entres a lo sobrenatural. Amen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hallelujah. Don't ever feel that miracles are for somebody else. ¿Sabes? Jamás pienses que los milagros son solo para otros. Don't ever feel that your situation is not important enough for God to do something in your life. Jamás pienses que tu situación no es lo suficientemente importante para Dios. Don't feel that you have to settle for, accept what you are going through. Nunca pienses que no, que simplemente te tienes que conformar con lo que estás viviendo. Because God's word and God's power is far greater than any limitation we could ever face. Porque el poder de Dios es más grande que cualquier limitación que podamos enfrentar. Amen. The power of God is working in our lives. El poder de Dios está trabajando y obrando en nuestras vidas. And the physical limitations we feel must be broken. Y esas limitaciones físicas tienen que ser rotas. The mental limitations we have must be broken. Esos mantos que nos están limitando tienen que ser rotos. The desire in our heart must be to go through those limitations. Y el deseo profundo en nuestro corazón debe ser atravesar esas limitaciones. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Hallelujah. You know, I've seen God do amazing miracles. Sabes, yo he visto a Dios hacer milagros sobrenaturales. Many times it is because of our limitations that hold us back. Pero muchas veces son nuestras limitaciones las que nos detienen, nos retienen. I remember I was ministering in a village in Indonesia many, many years ago when I first came into ministry. Empezando el ministerio, estaba en Indonesia. And we were going from village to village to preach every night. Y íbamos de pueblo en pueblo predicando por las noches. And in one of the villages that we were at, Y en uno de esos pueblos, there was a man that was brought to us for healing. y llegó un hombre que estaba enfermo. Somebody had to hold him by the hand to bring him to the meeting. A él lo trajo alguien porque solo no podía llegar, no podía llegar. Because he was blind, he couldn't see. Él estaba ciego, no podía ver. And so when the altar call came and he came forward for prayer, Entonces cuando hicimos el llamado al altar y él se acercó, and I was about to pray for him, y yo estaba por orar por él, I looked into his eyes yo le miré a los ojos and I realized he had cataract. y me di cuenta que tenía cataratas. And so in my immediate mind, Entonces inmediatamente en mi my mente, immediate limitation was this. mis limitaciones enseguida, mi mente que me limitaba dijo esto: This man doesn't need prayer. él no necesita oración, He needs a simple medical procedure to remove the cataract. él necesita simplemente un procedimiento cirúrgico en sus, Why? en sus ojos. Because my grandfather just went through a cataract operation. Porque a mi abuelo le acababan de hacer una operación de catarata. And so before I could pray for him, Entonces, antes de orar por él, there was a limitation that I already had. ya estaba la limitación How allí. can I pray? Pero ¿cómo voy yo a orar? He needs an operation, not a miracle. Él necesita es una operación, no una oración.
And at that moment, the Spirit of God spoke to me. Y el Espíritu del Señor me habló Why are you letting your thoughts limit what I can y do? me dijo, ¿por qué estás permitiendo que tus pensamientos limiten lo que yo quiero hacer? Because you see, this man was not going to be able to get to a hospital to do that operation. Este hombre jamás iba a poder acceder a un hospital para hacer This eso. man needed a miracle. Él necesitaba un milagro. The limitation was in my own mind. La limitación estaba en, In my own en mi heart. mente, en mi corazón. And so I said, all right, come, let's Y pray. yo dije, bueno, ven, vamos a orar. And when I prayed, Y cuando when I oré, defied the limitation in my mind, cuando enfrenté, definí esa limitación en mi God mente, broke through and his eyes cleared out. Dios hizo un rompimiento y de repente sus ojos fueron abiertos. See, today God calls us to defy our limitations. Y hoy Dios te dice, define cuál es tu limitación. Whether it's our own thoughts De pronto son tus or pensamientos what the world tells us. o aquello que el mundo nos está There is diciendo. nothing that is too difficult for Pero God. hoy te quiero recordar que no hay nada que sea demasiado difícil para Dios. Amen. Amén. The Pharisees, the teachers of the law, they didn't want Jesus to do a ¿Sabes? Los miracle. fariseos no querían que él hiciera el milagro. The man felt that he was cursed to suffer this condition all Él his life. pensaba que él era maldito y estaba condenado a vivir el resto de su vida But así. that was the day of the miracle for that man. Pero ese fue el día del milagro para ese And hombre. today is the day of miracle for Y hoy you. yo declaro que este es el día de tu milagro. And today is the day God wants you to break through all of the limitations in your life. Y hoy es el día donde Dios quiere empezar rompiendo con todas esas limitaciones en tu vida. Because whatever the devil has done in your life, Porque cualquiera sea lo que el enemigo haya hecho en tu vida, whatever limitations you have allowed to hold you down, cualquier limitación que has permitido que te retenga, I declare to you today yo declaro en este is día, the day of your breakthrough. este es el día de tu rompimiento. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Listen to this. Escuchen esto. Our limitations lock us in the cycle of meritocracy. Esas limitaciones nos van encerrando en la mediocridad. And it denies us of the supernatural power God desires for us to E impide experience. que eso sobrenatural, que experimentemos ese poder sobrenatural. Defying our limitations is the stretching of our faith toward the breakthroughs that God wants us to ¿Sabe? experience. Al definir nuestras limitaciones, podemos entonces estirar nuestra fe. Hallelujah. Let's move on very quickly. Number 2, Número 2, realize how precious you are. entiende cuán valioso eres para Dios. Amen. Turn to your neighbor and tell them, you are precious. Dile al que está a tu lado, tú eres precioso, valioso. Tú eres Valioso. precioso. ¿Sí? Valioso. Valioso. You are precious to God. Eres valioso para Dios. You know, Jesus said to the Pharisees, Dios le dijo a los fariseos, how much more valuable is a man than the sheep? ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? You know, the devil will always tell us that we are useless, Sabes, muchas veces el diablo nos dirá, no sirve, that we are nobody, no somos un don that nadie, God doesn't care about que you. Dios no está interesado en ti. But that is a lie from the pit of hell. Pero esa es una mentira desde el mismo infierno. You and I, we are far more valuable, far more precious to God than we could ever imagine. Sabes, nosotros, tú y yo, valemos más para Dios de lo que te puedas imaginar. Amen. In the Bible, in verse 12, En la Biblia, en el versículo the word 12, valuable comes from the Greek word diaphero. esa palabra valioso viene de la palabra diaferro. And that word means to be separated, to carry, to bear. Y esa palabra significa ser separado, cargar, permanecer. What does that mean? ¿Qué significa eso? You are separated and special to God. Tú has sido separado. Tú eres especial para Dios. You are of great value to God. Tú eres de gran valor para Dios. All of you here and all of you online, Los que están aquí, los que están viéndome en línea, you are not a mistake. no eres un error. You are not a failure. No eres un fracaso. You are precious, valuable to God. Eres valioso para el Señor. So much that Jesus would die on the cross for you. Tanto que Cristo entregó su vida en la cruz por ti.
so that no longer will you be under the bondage of the devil. Para que nunca más estuvieses bajo las But you ataduras can del walk diablo. and live in the fullness of God's power and life. Para que for you. puedas vivir en la plenitud de Dios para tu vida. You are precious. Tú eres valioso. This also means Esto también that significa Jesus will always carry you. que Jesús siempre va a cargar contigo. He will bear with you. Él estará contigo, Él permanecerá contigo. That's the word diaphero. Eso es lo que significa He will diaferro. carry you. He will bear with you. Él te va a cargar, Él va a estar allí, Él va a permanecer contigo. Because you are valuable to God. Porque tú eres valioso When para you are Dios. going through difficult times, Cuando vayas por esas circunstancias God difíciles, says He will carry you Dios through. te dice, yo te voy a cargar. When we make mistakes, when we mess up, Cuando cometas errores, cuando metas la pata, God's love compels Him to bear with you. Dios permanece allí contigo. We don't need to earn God's love. No tenemos que ganarnos el amor de Dios. God loves us because we are precious to Him. Él nos ama porque somos valiosos para Él. No, that doesn't mean that we can keep on sinning and doing wrong Eso things. no significa que simplemente seguimos pecando y haciendo lo que está mal. But it is to realize that when we stumble and fall, Pero es reconocer que cuando caemos, God is there to pick us up. Dios está allí para levantarnos. God is there to carry us Él through. está allí para And cargarnos. God will lead us to the strength and breakthroughs we need in our Y Él lives. nos va a dar las fuerzas para que experimentemos esos rompimientos en nuestras vidas. And you and I can stretch our faith in prayer Y podemos estirar nuestra fe en oración because of this principle por este that principio we are precious to God. de que somos valiosos para Dios. Because we are precious, God listens to us, God hears us. Y porque somos valiosos, Él nos escucha. God is attentive Él to está us. atento a nosotros. Amen. Amén. The Bible tells us in Psalm 100 and verse 3. La Biblia dice en el Salmo 100, en el versículo 3, Know the Lord, He is good. conoce al Señor, Él es bueno. We are His people, we are the sheep of His pasture. Somos suyos, somos su pueblo, somos las ovejas, sus ovejas. Isaiah 49 verse 16. Isaías 49, versículo 16. God says that He has engraved us on the palms of His hand, Dice que Él nos sostiene en la palma de sus manos. and His walls are always with us. Y sus muros siempre nos protegen. I could go on verse after verse Y to tell pudiera you darles pasajes how tras precious you are pasajes to para God. decirte cuán valioso eres para Dios. And it is that very principle and truth that allows us to stretch forth in faith. Y es ese principio, esa verdad, la que nos debe llevar a estirarnos en la fe. It is this truth that causes us to be able to pray and know that God will move. Es esta verdad la que nos debe llevar a seguir orando, entendiendo que Él se va a mover. Listen to this. Escuchen esto. When we realize how precious we are in God's eyes, Cuando entendemos cuán valiosos somos en los ojos de Dios, we will start to see who God wants us to be entonces empezaremos a ver quién quiere Dios que seamos and what God wants us to do. y qué quiere que hagamos. Amen. And this truth will transform your prayer life. Y esta verdad transforma tu vida de oración. You don't need to keep begging God to bless you, No necesitas seguir rogándote para que te but you will bendiga, claim and receive all the goodness God has in store sino for tú you. empiezas a reclamar toda esa bondad que Él ya tiene para ti. But it will also transform the way you pray, Pero también esto transforma la manera como oras. because you will begin to call out to God for the supernatural that He will do through your Porque life. empiezas a declarar las cosas sobrenaturales que Dios va a hacer en tu vida. Because you are valuable to God, you're Porque precious tú to eres God. valioso para Dios, tú eres precioso para Dios. God has created you with a purpose in your life. Dios te hizo con un propósito en tu And vida. that purpose is to be God's light and blessing Oh, in the world y that He has ese put us in. propósito es ser luz y de bendición en el mundo en el que Él te ha colocado. Amen. Amén. Hallelujah. Number 3, Número 3. stretch out your hand. Estira tu
mano. In verse 13, En el versículo 13, Jesus said to the man with the shriveled hand, el Señor le dijo a este hombre: stretch out your hand. extiende la mano. Now, this is the key to your miracle and your breakthrough. Y esta es la clave para tu milagro y para ese rompimiento. Stretch out your hand. Extiende tu mano. Stretch out your faith. Extiende tu fe. Step into your impossible. Entra en eso que es imposible. Now, the original word stretch is ekteino, Y la palabra original es ekteino. and that literally means to stretch forth, to extend. Y habla de estirarse hacia adelante, de extenderse. And so, to believe God for your miracle, Entonces, para creerle a Dios por tu milagro, to grow in your prayer life, para crecer en tu vida de it oración, requires for you and I to stretch forth, requiere que nos estiremos hacia adelante, to stretch out towards God, who is the worker of miracles, hacia Dios, que es el operador de milagros, towards God, who is the one that answers our prayers. que es Dios el que contesta nuestras oraciones. Listen to this. Escuchen esto. Stretching releases our faith. Sabes, el estirarse lo que hace es desatar la fe. Because as we choose to stretch, Porque cuando tomamos la decisión de estirarnos, it breaks doubt in our lives. eso rompe toda duda en nuestra mente. Now, I want you to put yourself in the shoes of the man with the shriveled hand. Quiero que por un momento te pongas en la mano de ese hombre que estaba lisiado. One hand is shriveled. Una de sus brazos estaba encogida, o One hand is good. una estaba bien, otra estaba Then mal. Jesus says to you, stretch forth your Y hand. de repente esa mano que estaba encogida, él le dice: extiéndela. Which hand would you stretch? ¿Cuál de las dos extiendes tú? The good hand ¿La buena or the shriveled hand? o la que está encogida? Have you ever thought about that? ¿Nunca han pensado en eso? But you see, the man stretched out the hand that could not be stretched. ¿Sabes? Él estiró la mano. He que no se overcame podía. doubt. Él venció la duda, He overcame his limitations. sus limitaciones, And he stepped into that supernatural. y entró a lo sobrenatural. When you pray, Cuando oras, are you always praying for the safe things? siempre estás orando Are por you lo always mismo. stretching your good hand? Siempre estás estirando esa mano o ese brazo que tienes bien. Or will you stretch forth for that miracle God ¿O wants in your será que te life? vas a estirar para ese milagro que Dios quiere sobre tu Stretching vida? breaks the doubt in our minds. El estirar te rompe las dudas en nuestra vida. Stretching unlocks the impossible. El estirarse, ¿sabes? Desata lo imposible. Because it was not possible. This man cannot stretch his hand. Ese hombre no podía estirar su brazo, But yet, in simple obedience to the word of God, pero en obediencia a la palabra de Dios, the man says, I will stretch forth. el hombre dijo: voy a And estirar, that healing happens. y se dio la sanidad. Have you been praying for someone to be saved in your family, ¿Será que has estado amongst your orando friends? para que alguien sea salvo en tu casa, algún amigo? Stretch forth your faith Extiende, estira tu fe, and see the power of God touch y them. mira cómo el poder de Dios lo toca. Have you been praying for that healing? ¿Será que has estado orando por esa Have you been sanidad? praying for that miracle? ¿Será que has estado orando por ese Have you been milagro? praying for that restoration of relationships? ¿Será que has estado orando por la restauración de Have you esas been praying for your relaciones? finances, your job ¿Será que has situation? estado orando por tus finanzas, por tu Stretch trabajo? forth your faith. Con tu fe, estira tu fe. Reach out to God, Vamos, extiéndete In hacia the midst Dios. of the Alcanza impossible. a Dios en medio de lo and you imposible. will see God Y do that verás miracle in cómo your Dios life. hace ese milagro en tu vida. Amen. Amén. Stretch forth talks about the impossible God wants to do in us. Estirarse habla de eso imposible que Dios quiere hacer en nosotros. It is about the obedience to the word of God. Es de la obediencia en la palabra de It Dios. is about learning to hold on to God's word. Es aferrarnos a la palabra de Dios. The impetus for God's supernatural comes from the simple act of stretching forth your faith. El ímpetu por eso sobrenatural de Dios se desata, ese impulso se desata, ¿sabes? Cuando nosotros nos estiramos a Él. Amen. Today, I'm sharing with you about stretching forth in your prayer life. Hoy estoy hablándole de estirarse en su vida de oración. Don't be locked up in only asking God for miracle, for your blessings. No se
queden simplemente pidiendo por sus milagros. Don't let the world or the devil define how you can live your lives. No dejen que el diablo sea el que defina cómo van a vivir su vida. Defy every limitation that has held you down. ¿Sabes? Coge y identifica cuáles son esas limitaciones. As you stretch forth in faith, Al estirarte en la fe, recognize how precious each and every one of us is to Jesus. reconoce el valor que tienes para Jesús And then stretch forth your hand y extiende tu mano and let God do the impossible in y your deja que life. Dios haga lo imposible en tu vida. Hallelujah. Before you respond to the Lord in prayer, Antes de que respondas al Señor en oración, about maybe 3.5 years ago, hace como 3 años y medio, now I work out in the gym regularly. regularmente yo voy al gimnasio. It may not look like it because I love to eat as well. De pronto no parece porque me gusta también comer, But I love to go to the gym and work out and carry weights. pero me gusta alzar pesas. And there was this gym that I was going to. Y estaba en el gimnasio There was a particular machine y había una máquina that you lie down on a bench this way en la que tú te recuestas and you pull the weights to train your back. y tú empiezas a levantar las pesas para tu espalda. So that day I was doing my back training Y estaba yo trabajando la espalda and I was using that machine. y estaba usando esa máquina. I put on about 100 kilograms, Le maybe puse como about, 100 kilos, that's about 220 pounds. como 200 libras. And as I was leaning on 20 that libras. chest and pulling the machine to do my training, Estaba haciendo mi ejercicio. I heard a little voice Escuché una voz. that said that you can break your rib on this machine. Sabes, en esta máquina te puedes romper una costilla. And my immediate thought is, yeah, this is a good way to torture somebody. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, esto es una buena tortura, una buena manera de torturar a alguien. And so I continued with my training. Y seguí entrenando. I finished my first set. Terminé mi primera I went on tanda, to my second set. fui a la segunda And on my final set, y en la última tanda, el último as ciclo, I lifted that weight, cuando levanté la pesa, I heard a crack. escuché un crack And I felt a sharp pain in my rib here. y preciso en la costilla sentí un dolor. I immediately dropped the weight Solté la pesa and I knew something had y happened. dije, algo pasó. I tried to breathe for a while Traté de respirar and foolishly I continued to finish off my set. y de una manera necia seguí It was very painful, trabajando. Era doloroso, but I pushed on. pero yo estaba avanzando, Then presionando. I rested for a short while Descansé un momento and I continued my training. y continué mi entrenamiento. And every exercise that I did, Y cada ejercicio que hacía, anything that required me to move my arm upward, todo lo que hacía o requería que yo levantara mi brazo, the pain was el excruciating. dolor se sentía en la costilla. So I did whatever I could and I went home to rest. Hice lo que pude y regresé a casa. The next day I said, let me go for a run. El día siguiente dije, voy a salir a And correr. I was doing a 10-kilometer run that day. Estaba corriendo 10 kilómetros. So as I was running, Y cuando estaba corriendo, I realized that every step I took was so painful. que cada vez que daba un paso sentía el dolor. Because the moment I stepped, I could feel the pain go up to my chest. Sentía allí el dolor en la costilla. And I couldn't breathe properly. No podía respirar Because bien. the moment I tried to take a deeper breath, the pain would hit my chest. Cada vez que respiraba de manera profunda sentía allí el dolor. And I realized that something was really not Y right. definitivamente dije, algo no está bien. The next day, El próximo día I said, never mind, let me go to the gym again. voy para el gimnasio. And so I did. Y lo hice. And this time around, I really couldn't do any of the Y exercises. definitivamente no podía hacer el The ejercicio. pain was getting worse. El dolor se hacía peor. So I decided to go and see a doctor. Entonces fui al doctor. The doctor asked me what happened. El doctor me preguntó qué pasó. He pressed the rib Él cogió y puso su mano ahí en and he la says, costilla. you know, you have broken your rib. La tiene rota. He said, I cannot know for sure. You need to take an x-ray. Necesitamos tomarte un radio X, pero
But rayo X, perdón, you have most likely broken your rib. pero lo más seguro es que And la it's going to tienes take you a few months for the healing to happen. partida. Y te va a tomar unos meses el recuperarte. Maybe about 6 weeks or so, the pain will get better. En 6, 7 semanas el dolor se And probably mejorará. about 4 months for the rib to fully Y heal. 4 meses para recuperarte. So it says, for this time, you cannot exercise. Please Pero, rest. por favor, no hagas ejercicio. Descansa. That weekend, I was preaching in church. Estaba predicando ese fin de And I was semana. having difficulty to preach Y también estaba teniendo dificultades para because I couldn't take a predicar deep breath. porque no podía respirar. In fact, when I lie down to sleep at night, Es más, cuando me recostaba I en las couldn't noches, move because it was painful. no me podía mover, me dolía. I realized I couldn't even get out of bed because I No me couldn't sit podía up. levantar. I had to roll off the bed to stand up. Me tenía que rodar para poder levantarme. And so it was painful. Así que era doloroso. And I prayed, God, heal my rib. Y le dije, Señor, sana mi costilla. Nothing happened for a while. Nada pasó por un tiempo. I said, God, I need a Y miracle. dije, Señor, necesito un milagro. Nothing happened. Nada pasó. Now, the accident happened on Tuesday. Ahora, el accidente fue un martes. I saw the doctor on Thursday. Yo fui al doctor el jueves. I was preaching on Saturday and on Sunday. Prediqué sábado y domingo. And it was, like I said, it was difficult to preach. Y no era fácil. But predicar. Sunday night, I said, God, I cannot have this broken Pero rib. el domingo dije, Señor, yo no puedo I am tener esta suffering. castilla. Estoy sufriendo. And then that night, just before I went to bed, Y esa noche, antes de irme a acostar, God spoke to me. Dios me habló. And God said, didn't I tell you that you can break your rib if you did this exercise? Y me dijo, ¿no te dije que te podías partir una costilla si hacías ese ejercicio? Now, I've been teaching about the prophetic ministry for more than 20 years. Ahora, por muchos años yo he enseñado sobre el I ministerio teach about how to profético. hear the voice of God, how to prophesy. Escucho sobre cómo oír la voz de Dios, cómo And in this profetizar. situation, God spoke to me and I didn't Y obey. en estos momentos, en esta ocasión específica, Dios me habló y no obedecí. So that night, Así que esa noche I had to repent to God. yo me arrepentí I said, God, I'm sorry y le dije, Señor, perdona, that I did not hear your voice. porque no escuché tu voz. And I did not pay attention No to le you. puse atención a lo que me dijiste Then I went to bed. y me acosté. The next morning, my alarm rang Al día siguiente me and I levanté jumped out of bed. y me levanté de la I cama. went to the toilet to brush my teeth. Me fui a lavar los dientes And I was brushing my y teeth. me lavaba los dientes I realized that I got out of bed without any pain. y me di cuenta que me levanté sin ningún tipo de dolor. I started to press. Empecé a tocarme. There was no more pain. No había dolor That afternoon, I decided to test it. y lo probé por la tarde. I went for another 10-kilometer run. Fui a trotar 10 kilómetros. And it was okay. No hubo dolor. The next day, I went to the gym. Después fui al gimnasio And I could exercise like y normal. pude hacer ejercicio de manera God normal. had healed my rib. Dios me había sanado la costilla. Praise God for that. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. But the lesson I learned is this. Pero esta fue la lección. Whatever we do, Lo que sea We que need to hagamos, know what God is saying. necesitamos saber qué está diciendo Dios. and it is so important today that you hear what God is saying. Y es tan importante que hoy tú He escuches. lo wants que you to Dios have a dice. life of prayer Él quiere que tengas una vida de oración. because there is much supernatural breakthroughs He wants to bring to you. Porque hay mayores rompimientos que Él quiere traer para ti. But you must hear the voice of God. Pero tienes que escuchar la voz de Dios. You must hear how precious you are to Him. Tienes que escuchar cuán valioso eres para You Él. must hear what He wants to do through you. Tienes que escuchar lo que Él quiere hacer a través de ti. You see, when we pray, it cannot be for our own desires. Sabes, cuando oramos no puede ser para nuestros propios deseos. It has to be the will of God that Tiene we que pray. ser la voluntad de Dios la que oremos. And you and I must learn to hear the voice Y of God. tú y yo tenemos que escuchar la voz de Dios. Amen. Amén. Today, God is doing something beautiful here. Hoy el Señor está haciendo algo He's hermoso. teaching us to stretch forth in faith Él nos está enseñando a extendernos en so oración that we can break through in prayer. para poder de esa manera ver un rompimiento en But it nuestra all fe y a begins través de la oración. as we learn to hear His voice. Pero todo sucede y empieza cuando And escuchas. so today, I want to pray for all of us. Y quiero orar por We cada will uno. hear His voice. Vamos a escuchar su voz. We will see His hand Vamos a ver su mano, breaking through in every one of our viendo lives. cómo Él va trayendo rompimientos en Would you cada área please de stand nuestra with me vida. right now? Colóquese de pie, por favor. Father, I thank you for your word. Señor, te doy gracias por And tu I pray, palabra. God, you will do something.